Y el tema, como les indiqué, de suma importancia, no solo por su novedad y por toda la cantidad de inquietudes que surgen en todos los niveles académicos, sociales, culturales, políticos, económicos, en todos los ámbitos del saber humano, sino porque es una materia, voy a bautizarla así, en la que todos, mayores y niños, debemos estudiarla, de suma importancia. El tema es la historia, los antecedentes y lo que significa realmente la inteligencia artificial. ¿No les parece novedoso el título? ¿Inteligencia artificial? Bueno, claro, esto está en boga, pero no falta algunos comentarios que puedo hacer algunas 3, 4 precisiones. Al hablar de inteligencia artificial, algunos dicen que eso produce como cierta incertidumbre, como temor, como miedo, como que todo se va a acabar. Otros dicen no, la inteligencia artificial va a insensibilizar a la persona, a la familia, a la sociedad, a la nación. Es decir, va a ser no un tejido humano, sino un tejido de máquinas. Y dicen que se pueden destruir entre ellas mismas. Bueno, eso es lo que se comenta. También se dice que la inteligencia artificial, y esto por algún sector, solamente un sector del cristianismo, indica que definitivamente es la destrucción, se terminó, viene la persecución, viene tribulaciones para la iglesia, es decir, van a impedir la inteligencia artificial que se predique el evangelio. Bueno, esto podrá ser cierto. Más adelante vamos a ver qué es lo que puede suceder. Pero hay algo peor, y lo escuché ayer. Dicen que la inteligencia artificial es el mismo anticristo, que el anticristo viene a destruir todo. Entonces, claro, amigo, si no nos apoyamos en personas que se han preparado durante muchos años, en personas que conocen el tema, en personas que saben qué es la inteligencia artificial, dónde nació, cómo funciona, qué es y qué puede hacer en la posmodernidad y en los tiempos futuros, pues si no nos apoyamos en los que saben, ya en los ingenieros especialmente, pues podemos quedarnos en esas 4 ideas que hay, que realmente ninguna de esas es cierta. Entonces, nos está acompañando hoy el ingeniero desde España, el ingeniero Fran Montes, un ingeniero que ha estudiado todos estos temas y sé que nos vamos a deleitar porque es una serie de temas y de contenidos que vamos a hacer en el tiempo que Dios nos permita. Cordial saludo, ingeniero Fran, ¿cómo se encuentra? Cordial saludo, doctor Juan de Jesús. Un saludo para mis familiares allá en Colombia, mis amigos y algunos amigos que ya me escuchan aquí en España también. Entonces, cordial saludo a todos. Y la juventud realmente hoy nos da muchas sorpresas, porque todas estas ciencias del saber últimamente, y sobre todo lo relacionado con lo que es la robótica, la mecatrónica, la inteligencia artificial, el metaverso, bueno, una cantidad de materias que no conocemos, pues qué bueno tener un ingeniero joven y conocedor en el tema sobre la inteligencia artificial. Entonces, sin más preámbulos, hemos preparado por acá un cuestionario para el ingeniero, pero no podemos
iniciar sin que el ingeniero nos cuente por qué abrazó el estudio de la mecatrónica y de ahí la inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que nació? ¿Qué lo motivó? Porque esta es una ciencia realmente muy nueva, muy reciente. Y además yo considero que la ingeniería mecatrónica, eso no, como que no es tan fácil, porque allí está la física en todas sus divisiones, hasta física cuántica, eso no es tan fácil. Pero ingeniero, cuéntanos usted, ¿por qué estudió esta materia? ¿Y qué es, cómo funciona y qué podemos entender? Muchas gracias por esa pregunta, doctor. Es como también para que sirva para aquellos que están en esa incertidumbre de qué estudiar. Hay carreras que son muy bonitas. Entonces, la ingeniería mecatrónica reúne la robótica, reúne la mecánica, la electrónica. Entonces, es un sinnúmero de cosas que el futuro va a requerir, que las empresas están requiriendo. Entonces, creo que le había contado antes, yo soy boyacense, yo nací en Boyacá. Y cuando me preguntaban eso, no hallaba una relación que había con Boyacá, las plantas y la robótica. Muchos decían, no, Fran, pero es que usted sí es boyacense, ¿qué lo motivó? Y en sí, mi abuelo, yo no conocía a mi abuelo, pero entonces cada vez que yo iba a Boyacá a pasear, la gente me contaba cosas de mi abuelo, que era una persona temerosa de Dios, que era un investigador, diseñador, que hacía armas, que era médico, que era agricultor. Entonces había muchas cosas que de pronto yo no creía, que de pronto era de como mi abuelo era buena gente, entonces creía que eso lo decía la gente para sumarle cosas a mi abuelo. Y desde hace varios años empecé esa investigación. Antes de empezar la carrera investigué si era verdad que mi abuelo hacía todas estas cosas. Entonces, yo me devuelvo al pasado y mi abuelo era un mecatrónico en su época, porque él, él hacía muchas cosas a la vez y las hacía muy bien, ayudó mucha gente. Entonces, eh, me inspiró eso y quise darle como un homenaje a él estudiando mecatrónica. Excelente, ingeniero, porque pues eso no hubiese nacido en mí, sobre todo por las profesiones que tenía mi papá. Y me dediqué fue a estudiar música y luego derecho. Pero entiendo que entonces, ingeniero, su abuelo era de esos personajes que resultaba haciendo máquinas o aparatos o herramientas que facilitaban, ya bien fuera en la agricultura, en la carpintería, en las obras de construcción. ¿Le entendí eso, ingeniero? Sí, doctor, a mí me causó curiosidad porque era mucha gente. ¿Sabes qué me ayudó para esta investigación? Que físicamente yo me parezco, mi abuela dice que soy idéntico a mi abuelo. Entonces, físicamente, cuando yo iba a preguntarle a esa gente, a esos abuelos que lo conocían, ellos se asombraban porque veían a él en mí y decían, no, pero si eres igual y eso activaba como esa memoria y me empezaban a contar cosas y yo, uy, pero habían unas cosas que me dejó asombrado. Mi abuelo no era médico, pero en esa época cuando Boyacá, ¿cierto? Cuando hubo ese desplazamiento, que los godos y los liberales peleaban, él salvó mucha gente, ayudó mucha gente, él defendió mucha gente, hizo sus armas para defender a la gente que venía a su finca. O sea, fue una persona que yo decía, uy, pero no paraba. Y esa investigación fue muy, muy, muy especial. Claro, ingeniero, a mí me parece que este ámbito de la inteligencia artificial, pues en pocos años está prácticamente llegando a todo el mundo. Es decir, ha avanzado, pero de una manera tan rápida, que si empezó a surgir de pronto por allá en la década de los 70 y vamos hoy en en la tercera década del siglo XXI, pues esto ya prácticamente está a las puertas de todas las naciones y de todas las personas de poderla utilizar. Pero qué bueno, ingeniero, tómese el tiempo que usted
requiera para que nos pueda explicar, ingeniero, cómo funciona la inteligencia artificial, porque es que como que no capta uno. Pues uno dice, bueno, la inteligencia pues es una facultad del ser humano, artificial pues es algo que lo crea el hombre, es decir, que no es natural, pero ¿cómo es eso realmente? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial, ingeniero? Bueno, sabemos, ¿cierto?, que esto de la inteligencia artificial es un tema bastante largo. Entonces, la idea es que vamos a tratar de resumirlo, pero tampoco a saltarnos las cosas importantes. Entonces, vamos a dar unas pequeñas pinceladas. Por eso me pareció muy especial cuando el doctor dijo, no, pues hagamos un ciclo porque hay mucha tela para cortar. Entonces, hoy en día, como tú decías, hay mucha gente hablando de inteligencia artificial, pero no conocen sí cómo funciona. Y la mayoría siente un miedo sobre esa tecnología. Pero eso pasó hace muchos años con la revolución industrial también. Entonces, la inteligencia artificial puede decir que es esta cuarta revolución industrial, este auge, esto que va a cambiar el mundo. Y hay muchos, ¿cierto? Que si no, o sea, no la aceptan, ¿cierto? No la aceptan, pero la utilizan. Tienen miedo, pero ya no pueden estar sin ella. Entonces, para entender un poquito esto de la inteligencia artificial, mm, cuando te hablan que una máquina le ganó al campeón mundial de ajedrez, entonces, claro, nuestro pensamiento va y dice, no, nos van a reemplazar, o sea, las máquinas van a poder reemplazar al ser humano. Entonces, todo esto es muy especial que podamos descubrir si es verdad o no. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entender cómo funciona en el momento. Por eso, quizás el próximo tema, ¿cierto? Hoy trataremos como ese pasado de la inteligencia artificial, cómo funciona, eh, qué toca, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver como las cosas que están en auge y después el futuro, sí, sí, pero como manera de predicción, ¿no? No sabemos es el futuro de la inteligencia. Entonces, sabemos que hay muchos puntos de vista, pero vamos a tocar esas pinceladas. Algo muy importante que para poder entender este tema de la inteligencia artificial es entender qué es un algoritmo. Muchos harán que es cierto, pero un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas y finitas, ¿cierto? Ordenadas porque voy paso a paso y tienen un comienzo y un fin. Y estas acciones nos permiten hallar la solución a un problema. Entonces, vamos a poner un ejemplo, un algoritmo, un cajero automático. Entonces, tú llegas a un cajero automático y lo primero que debes hacer es, pues, introducir tu tarjeta, ¿cierto? Es el acceso que tienes a ese banco donde tienes el dinero. Después, para ubicarte en el sistema, te pide un código secreto. Entonces, vemos que ya van dos instrucciones: ingresar tarjeta, código secreto, qué cantidad quiere retirar. Entonces, empieza a verse un menú de opciones. A esto nosotros llamamos un algoritmo. ¿Qué pasa si el señor no mete la clave? Pues no va a poder sacar dinero. Entonces, vemos cómo se va creando como cuando tejen, como cuando las abuelas tejían en lana que hacían su crochet, entonces iban haciendo punto cadeneta y cada instrucción se iba enlazando con otra y dependiendo del resultado que el usuario dé, ¿cierto? Si el usuario quiere sacar 1 millón de pesos, pero el sistema dice que tiene 500, no vas a poder sacar esa cantidad. Entonces hay condiciones. A esto nosotros llamamos un algoritmo. Algo tan básico como ir y sacar un dulce de una maquinita. Tú pones una moneda y dependiendo de la moneda y la cantidad que pidas, eh, te va a entregar los dulces. Entonces, si entendemos un poquito esto de los algoritmos, vamos a entender cómo empieza y cómo se hila esta inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial que vamos a hablar hoy, que vamos a tocar, está basada sobre estos algoritmos. Y cada vez, o sea, muchos piensan que la inteligencia artificial y sus algoritmos son nuevos, pero si nos remontamos a la historia, a la misma Biblia,
había unos tipos por allá hace unos 4.500 años que eran los sumarios. Y ellos utilizaban algoritmos. ¿Para qué? Para manejar sus cosechas, saber cuánto grano le tocaba a cada uno. Entonces, vemos que esos algoritmos vienen como intrínsecos en nuestra inteligencia, en nuestro saber, en lo que nos puso Dios en esa toma de decisiones. Entonces, cada vez que la computación avanza, cada vez que la computación da ese salto, es porque esos algoritmos van creciendo. A medida que avanza la computación, hasta convertirse en un engranaje vital en esos procesos. O sea, ahorita ya no podemos tener un banco que no tenga una inteligencia artificial, que no tenga Mm, esto porque son muchos usuarios, es mucho dinero, es algo muy robusto que no lo podemos manejar ya de otra manera. mm. Entonces, cada vez los sistemas se hacen más robustos y exigen esta inteligencia artificial. Y para nosotros definir, ¿cierto? La capacidad, la inteligencia artificial, después de saber qué es un algoritmo, o sea, algoritmo no es inteligencia artificial, pero sí es una parte. Entonces, ahora vamos a definir qué es inteligencia artificial. Entonces, para mí, la inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas artificiales, como un ordenador, como una computadora, ¿cierto? Para realizar tareas propias de la inteligencia humana. Entonces, en el momento que una máquina empieza a realizar tareas propias de la mente humana, podemos decir que esa computadora, que ese ordenador, que esa máquina posee una inteligencia. La inteligencia también se mide por la capacidad de cálculo, por la capacidad de memorizar datos, ¿cierto? Entonces, poco a poco se iban atreviendo a navegar en estas capacidades. Jugar ajedrez, ¿qué hacía? Almacenar datos. Y dependiendo de las jugadas buenas y malas, la computadora tomaba la decisión. Y si perdía, sabía que esa jugada no le iba a utilizar más. Pero ella en sí, al ser una computadora, un programa, ella en sí no entiende que ganó, no entiende que es un ajedrez, que el peor, no, ella va según su algoritmo como fue creado. Entonces, nosotros sí, nosotros hasta nos ponemos tristes si perdemos una partida, si perdemos un juego, ¿cierto? Para ella no, ella está procesando unos datos, pero tiene una inteligencia basada en esa capacidad de cálculo, en esa capacidad de manejar datos. Y poco a poco se atrevieron a irle metiendo más sentidos, como la creatividad y la autoconciencia. La autoconciencia creo yo que nos va a tardar muchos años, unos 20, 30 años más para Mm. lograr que una computadora tenga autoconciencia. Pero la creatividad es lo que ahorita están insertando en estas computadoras. Vemos que hay computadoras que diseñan obras de arte, pinturas, música y mejoran porque, claro, tienen toda la información de todos estos grandes de la música, todos estos grandes de la poesía, hasta un chiste, hasta ya diseñan chistes y son buenos, o sea, son elaborados porque tienen un montón de información. Entonces, claro, uno queda sorprendido porque con esa información el chiste se adapta a la personalidad de uno. Ella estudia los datos que uno tiene y le genera un chiste parecido o del humor que uno quisiera escuchar. Entonces, vemos que se han copiado muchas cosas, ¿cierto? Pero esa autoconciencia es lo que yo veo muy difícil. Es muy complicado que una computadora llegue a eso. Pero estamos en el terreno de aprendizaje. En este momento, la inteligencia artificial está aprendiendo. Y a este aprendizaje nosotros le llamamos Machine Learning, que es aprendizaje automático. Y para esta época es sinónimo de inteligencia artificial. El Machine Learning, aprendizaje automático, es esos algoritmos que tenemos claro lo que significa, sabemos que es un algoritmo, son capaces de aprender de sus propios errores. Entonces, cuando ya tenemos el algoritmo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Llegaste al cajero, el ejemplo que colocábamos. Se te olvidó la clave y de pronto, ¿cierto? Puedes retirar sin tarjeta. Y si él, ¿cierto? Es
es robado, ¿cierto? Pierde un dinero, él va a aprender de ese error sin necesidad que un humano lo esté supervisando. Entonces es un aprendizaje automático. Pero esta inteligencia artificial, ¿cierto? Tocamos tres tipos de aprendizaje, que es como entrenamos a esa inteligencia en la máquina. Un entrenamiento supervisado, que es cuando le enseñamos, cuando, cuando mostramos las fotos, le decimos, mira, este soy yo, búscame en 1000 fotos que tengo en mi celular. Entonces esa inteligencia artificial mide mis rasgos, mi altura de la frente, mis labios, y me va a distinguir entre 2000, 3000 fotos de una manera muy rápida, pero yo tengo que entrenarlo. Yo le digo, mira, este soy yo aquí, de frente, de perfil, y él ya con ese entrenamiento empieza a mejorar su capacidad de búsqueda. Hay, hay inteligencia artificial que no es supervisada, que son los que utilizan datos. Tú pides algo y ella empieza en la nube a buscar datos, a buscar y a encontrar esa solución, pero no es supervisada, no es entrenada. Y hay un aprendizaje por refuerzo, que es básicamente prueba y error. Te equivocaste, no lo hagas, esto sí, y va sumando, sumando, sumando. Entonces, vemos cómo la inteligencia artificial, ella misma va cogiendo fuerza. Y ahora, tal vez la técnica más potente de todas sea la de redes neuronales, que consiste en muchas pequeñas funciones matemáticas, cada una se llama neurona o celda, y esta comparte datos entre sí, se combinan formando una red. Y hay algoritmos que son increíbles con estas redes neuronales. Entonces, vemos que aparte de una información, ella es capaz de enlazarse con informaciones parecidas que le convengan, va descartando y arma su red para dar una solución al problema. Entonces, básicamente, creo que quise explicarlo así. Creo que está más o menos, ¿no? Entendible, ingeniero, lo que nos ha expuesto con el ejemplo del cajero automático. Hemos entendido a los que ya se nos había olvidado lo que era un algoritmo y me llamó mucho la atención sobre ese aspecto de lo que es la parte, digamos, de la creatividad y la autoconciencia. Increíble esto. Algo que me llamó mucho la atención, en primer lugar, la definición. Porque, ingeniero, tú nos has suministrado una definición que la entendemos todos. Y nos dijo que la inteligencia artificial era la capacidad que una máquina tiene para eh, transmitir o para realizar funciones de la mente humana. Bueno, amigos oyentes, vuelva a escuchar el video, pero este fue el concepto que yo tomé aquí en mis apuntes. Y me parece de suma importancia. Pero, ingeniero, en, en la exposición anterior, en la pregunta sobre las funciones o la funcionalidad de la inteligencia artificial, indicó algo así de redes neuronales. Y pues esto realmente es nuevo para mí porque redes neuronales, recuerdo yo por allá las clases de anatomía hace muchos años, esas redes neuronales de las que el ingeniero habló, ¿tiene alguna relación con lo que son las neuronas en nuestro cerebro, ingeniero? Sí, doctor, mira que mucha gente, ¿cierto?, que no cree en Dios o no cree en lo que Dios hace, piensa que los extraterrestres son los que nos han traído la tecnología, pero en sí el ser humano lo que ha hecho es copiar lo que Dios ha creado. Entonces, ¿qué hizo? Como el cerebro humano es algo que es tan especial, tan poderoso que no lo hemos podido estudiar al 100%. O sea, es algo que nos genera una duda. Ahora, para la inteligencia artificial se copió una partecita, un pequeño porcentaje de cómo funciona este cerebro. Entonces, si tú ves las neuronas,
permiten que nosotros tengamos información. Entonces, muchos dicen que entre más neuronas, más inteligente, entre más información. Y nuestra cabeza es capaz de grabar esa información de años. Y aparte de eso, transmitir unos genes y heredar una inteligencia, heredar costumbres, heredar. Entonces, entender, ¿cierto? Cómo el hombre copia, y hay muchos que dicen que los supuestos extraterrestres son los que nos han traído tecnología, pero en sí todo esto lo hemos copiado del cuerpo humano. Entonces, esa pequeña neurona, lo que se hace con las ciencias de la computación es crear una neurona con información. Y en el cerebro, esa neurona se conecta por medio de unos lazos de corriente, por medio, y ellos, eh, o sea, es tan complicado que el hombre solo ha copiado un pedacito, como les cuento. Y en nuestra cabeza se crean esas redes neuronales también. Nosotros empezamos Mm. a maquinar, ¿cierto? A diseñar, empezamos a tener recuerdos, a tener anhelos, y basados en todo eso que pasa en nuestra cabecita, eh, diseñamos, pintamos, componemos música, cocinamos, trabajamos. Entonces, esto de las redes neuronales es una copia del cuerpo humano. Qué interesante. Alguna vez tuve oportunidad de estar en un laboratorio de biología mirando unas células, viéndolas por un microscopio bastante amplio. Y pues mi hija, que es la que maneja ese laboratorio, me enseñaba porque yo le preguntaba por qué habían unas extensiones que se unían con otras. Y entonces ella me decía, ese es el axón de la célula. Y me decía, miren, ahí están ¿cómo se llaman? Las dendritas. Entonces las dendritas eran como unos punticos que uno veía que se conectaban con con el axón de la otra célula o neurona, y ella decía que se producía toda una serie de sistemas y que eso era lo que pasaba en nuestro cerebro para poder captar infinidad de mensajes, almacenar y poderlas retener ahí para un momento dado, poderlas manifestar. Y ahora lo que nos decía el ingeniero, pues a mí no me queda ninguna duda que realmente la creación de Dios del ser humano, de su parte del cerebro, de todas esas conectividades de células y de neuronas, pues es tan perfecto que de ahí entiendo, ingeniero, que los científicos y especialmente pues los de la inteligencia artificial pueden tomar esos elementos modelo o de guía precisamente para construir todas estas máquinas de la inteligencia artificial. Ingeniero, ¿es así? ¿Entendí algo de esa comparación en la que partía de la creación tan perfecta del cerebro humano con relación a las máquinas, ingeniero? Sí, o sea, copiamos, ¿cierto? Pero no nos acercamos a esa grandeza de Dios. Entonces, mira que la mayoría de personas ateas que no creen en Dios, ¿cierto? Tratan de buscar la ciencia para ratificar que Dios no existe. Pero es más difícil utilizar la ciencia en contra de Dios. Es imposible. O sea, Dios, Dios está en todo. Mira esta pregunta tan bonita de mi abuelo. En esa época, según lo que he estudiado, esa inteligencia de mi abuelo puede viajar por estas generaciones. Nosotros heredamos esa inteligencia un poquito de la mamá, un poquito del papá, y toda esa información va viajando a través del tiempo. Entonces, yo decía, bueno, yo debo tener algo de mi abuelo. En lo que investigué, nosotros podemos activar esa inteligencia o la podemos dejar ahí pasiva, que se duerma hasta que se muera. Pero muchos padres, por medio de pasos, del mismo amor, de la misma familia, activan estos recuerdos, activan esta actividad y hacen que hayan niños que, que vivan con una inteligencia muy bonita. O sea, no, digo yo que no hay niños brutos, sino que no han despertado esa capacidad de creatividad, de diseño, ¿cierto?
de oratoria tan bonita que uno ve en ciertos niños. Entonces, esta inteligencia Dios la puso ahí, Dios la Mm. puso ahí y vemos cómo pasa de generación en generación y viaja en el tiempo y es de Dios. Increíble, gracias, ingeniero. Ingeniero, por allá en los años 60, yo era muy pequeño, mi papá le gustaba escuchar mucho el radio y en esa época estaban los viajes espaciales de moda. Y entonces se hablaba de, a ver, de Géminis número tal, y después de otra serie de cápsulas espaciales, y luego ya se vino la gran noticia de el hombre pisar la luna. Y yo recuerdo que un tío que nos quería mucho, era el menor de mi mamá, nos decía, ¿ustedes qué van a creer? Eso es mentiras. Esos son los medios de comunicación para conseguir dinero y engañar a la gente. Y hoy podríamos, en plena posmodernidad, siglo XXI, década de los 30, pensar eso de la inteligencia artificial, ingeniero, es una moda o es simplemente pasajero, como muchas cosas, o realmente la inteligencia artificial tiene mucho que hacer al futuro de la humanidad. Es decir, es algo que cada día va creciendo, creciendo y no que vaya disminuyendo, creciendo en el sentido de siempre tener mejores cosas, digamos, en lo que es robustecer la inteligencia artificial. Y algo que me llamó la atención es que usted habló de la concientización. Sabe que eso no había pasado por mi mente, pero, usted lo dice, es un ingeniero y se puede llegar a eso. Entonces, ingeniero, ¿esto es pasajero lo de la inteligencia artificial o realmente va a trascender a un mundo totalmente distinto al que nosotros hemos vivido y estamos viviendo, ingeniero? Pues esto sí aparece como una moda, pero una moda necesaria, porque cada vez somos más personas en el planeta. El planeta va a llegar un momento que va a estar a tope, tanto en fauna, tanto todos esos problemas climáticos, ¿cierto? Y con la tecnología que teníamos hace 5 años, no hubiéramos podido eh, abastecer esta demanda de tanto de alimentos como en la medicina. Entonces, claro, es una moda necesaria y está ahí para quedarse porque si tú analizas la cantidad de millones que están moviendo los países para invertir en inteligencia artificial, es porque un país no entregaría tanto dinero a un proyecto de estos. España nomás, en España se están invirtiendo mucho en esta inteligencia artificial para dictaminar cómo va a ser el desarrollo de un pueblo, qué son las cosas principales, el agua, cuándo va a escasear en ciertos puntos. Entonces, les permite atender esta cantidad de personas que estamos ahí, ¿cierto? Pidiendo una solución al gobierno, los bancos. La agricultura es impresionante cuando ves cómo por medio de un dron se está regando, se está matando una plaga y utilizando exactamente la cantidad, o sea, la mínima cantidad de veneno para matar esa plaga que llegó de otro país y se quiere quedar acá. Pero entonces el sistema la detecta, busca, ¿cierto? Un veneno que pueda matarla sin afectar la planta, sin afectar y utiliza la cantidad exacta en el momento exacto. Antes se botaba estos fungicidas a diestra y siniestra. Ahorita están siendo controlados. Entonces, vamos a ver que esa tecnología, claro, va a traer unos beneficios en la salud. Por eso también los invito para que en el próximo programa entendamos estos beneficios que van a traer a la medicina, en los autos, y también entender esas cosas malas que también va a traer. Entonces, como la dinamita, como la bomba atómica, eh, no sabemos, ¿cierto? Pero sabemos que Dios sí tiene el control sobre todo. Entonces, a los que somos temerosos de Dios, nos da tranquilidad que Él tiene el control de todo.
a los que no, ¿cierto? No confían en Dios y sí están un poquito temerosos que la tecnología se apodere de todo. Sí, señor. Nombró en la última parte el control que Dios tiene de toda su creación. Y no podemos concluir el programa sin tocar tal vez el aspecto más importante para el creyente del Evangelio. Y vamos a ubicarnos o vamos a ubicar la inteligencia artificial dentro del campo moral y especialmente la moral cristiana. Yo lo indiqué en el preámbulo que a veces hay preocupación dentro de algún sector del cristianismo que la inteligencia artificial pueda ser un medio de persecución o de extinción de las entidades religiosas. Y quisiera preguntarle, ingeniero, la inteligencia artificial dentro de lo que es realmente el cristianismo, es decir, el evangelio, la forma de poderla dar a conocer, el poder tener estos recursos de la inteligencia artificial, en donde pueda uno tener más conocimiento sobre lo que son las sagradas escrituras. Esto está bien, el cristianismo, las denominaciones, los maestros, los pastores, los profesores, evangelistas, los líderes. Podemos utilizar sin ningún miedo la inteligencia artificial, ingeniero. Eh, Mira, doctor, que hay plataformas, ¿cierto? La inteligencia artificial está disponible y tú lo que haces es utilizar, ¿cierto? Esa inteligencia artificial y al mismo tiempo estás almacenando información en ese dueño de esa inteligencia que tú estás utilizando. Entonces, ¿qué pasa si los evangélicos, el pueblo cristiano, no utiliza, ¿cierto? La inteligencia artificial. ¿Qué pasa si el pueblo cristiano no hace parte de aquellos que van a limitar, que van a crear esas leyes bajo las que se va a regir la inteligencia artificial? Entonces, si el pueblo cristiano, ¿cierto? Se aleja de esta tecnología que está abrazando al mundo, o sea, que cada vez se hace más fuerte, vamos a estar por fuera. Sabemos que vivimos en un planeta donde hay muchas religiones, muchas creencias, pero tenemos que poner nuestra cuota, tenemos que aportar porque es algo que va a regir el estudio de nuestros hijos, va a regir las leyes, va a regir la música, entonces es algo muy importante. Mira que yo me imagino una escuela dominical con inteligencia artificial, demostrándole cómo era Abraham, cómo eran sus facciones, cómo Abraham era cuando pequeñito y las travesuras que hacía, y basadas bíblicamente en algo certero, en algo verídico, que Casidoro de Reina lo dejó ahí escrito en la Biblia. Me imagino una escuela dominical con los niños eh, viendo ese crecimiento del rey David, viendo cómo falló y viendo cómo le pidió perdón a Dios. Entonces, es un arma letal para el evangélico, porque, porque si alguien viene, ¿cierto? Un falso pastor y nosotros estamos, ¿cierto? Con esto, vamos a blindar muchas cosas. Van a venir cosas malas y todo, pero la tecnología, ¿cierto? La podemos utilizar. Antes a mí me criticaban por los videos. Yo hace muchos años viajé a España y me traje un cargamento de casetes y CDs que un pastor me dio y lo repartí en España hace 12 13 años. Y me criticaban porque no, que los videos, no, que tenía que ser una predicación presencial. Pero cuando ya vino esto de la pandemia y vimos cómo por medio de un video se evangelizaba y se traspasaba barreras que antes no se hacía, era un arma letal. La palabra de Dios es un arma letal y con esta tecnología creo que seguirá siendo un arma letal para lo que está hecho para salvar almas. Ingeniero, escuchando alguna vez, o no, mejor, leyendo una biografía de un pastor que fue el primero que en los años 40, ya la radio había llegado prácticamente a finales de los años 20 del siglo pasado, su mayor deseo era hacer programas de radio. Y con muchas dificultades, dice la biografía, lo logró. Y empezó a hacer su programa de radio
en una emisora comercial en los años 43, 1943. Pero para la época tuvo una cantidad de opositores de los mismos pastores que la radio no se podía utilizar para el evangelio. Pero después en los años, especialmente, 60, leí también una historia de un movimiento para América Latina, especialmente para Sudamérica. Incluso el pastor hace poco murió, Pac Robertson, con un ministerio que se llamaba el Club 700. Y entonces ellos también empezaron a poder tener los programas en televisión, en televisión. Y se logró, alguna parte. Pero un pastor por allá centroamericano dijo que no, que se podía escuchar las predicaciones en el televisor porque esa era la caja del diablo y eso una, digamos, minga como para utilizar términos ancestrales. Entonces una reunión de gente que tenían sus televisores los llevaron y los quemaron. En los años 90 y aún todavía se, no se tiene como bien vista la parte de las tecnologías y los devocionales y el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios por los medios de comunicación cuando ahorita vemos como un pastor que hace un devocional, y es en el caso del pastor Diego que madruga a hacer el devocional, y uno ve gente que lo está escuchando en otros lugares del mundo, escuchando el devocional, la palabra de Dios, recibiendo el alimento. Esta historia la traía ingeniero para indicar que con base en esto que ha sucedido, pues que no nos vaya a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, que la demonizamos, la satanizamos. Claro, siempre las tecnologías o todos los instrumentos que Dios le ha permitido crear el hombre, pues lo puede uno utilizar para bien o para mal, ¿no? Como en el caso de la dinamita, ¿no? Para poder abrir buenas vías, pero otros la utilizan para derribar edificios, o el caso de un cuchillo, muy bien para preparar los alimentos y lo utilizan de pronto para hacer daño a una persona. Le comentaba este historial con relación a que no nos vaya a pasar con la inteligencia artificial, pero nos quedan todavía unos 4 minutos, ingeniero, donde qué consejos realmente le pudiéramos dar, especialmente, digamos, al liderazgo cristiano, utilizando por toda esta cantidad de redes sociales que tenemos. Bueno, una cantidad de elementos en las que podemos aprender, podemos tener seguridad. Y me llamó la atención, imagínense, no sé cuándo irá a salir eso, pero yo sería el primero en hacer cola para entrar a mirar que proyectaran, por ejemplo, eh, las actitudes de Noé. Cuando el Señor le habló, haga una barca y haciéndolo en un desierto, ¿cómo sería esa actitud de Noé cortando los árboles, trasladándolos? Bueno, no me imagino ese trabajo, esa macro obra en esa época para construir la barca. ¿Y qué tal uno poderlo ver? Le entendí, ingeniero, que se puede ver las actitudes y muchas otras cosas con la inteligencia artificial, en este caso de verla, el carácter, el trabajo, las dinámicas en la inteligencia artificial de un personaje de esa naturaleza, ingeniero. Sí, doctor. Cuando tenemos la información, a raíz de muchos años se ha almacenado esta información. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Tú puedes proyectar un desierto y le puedes decir a ese desierto, ubícame donde posiblemente paró el arca de Noé. Y lo va a hacer con una exactitud, ¿cierto? Basándose en la Biblia y en todos los libros que encuentren que sustenten esto. Y va a utilizar el calzado. Esto de las películas, de todas estas series, se basan en inteligencia artificial porque el escenario se crea y se vuelve más real Ujú. y aprovechan mucho esta inteligencia artificial. Entonces, sí vamos a poder ver cosas muy trascendentales. Mira que yo le ponía el ejemplo a un hermano de la iglesia. Le decía, mira, tú estás hablando de Mateo, Marco, Lucas, Juan,
para mí, como ingeniero, yo veo eso como una cámara, estas cámaras nuevas que son de 360 grados, graban todo el contorno. Y para mí, Mateo, Lucas y Juan fue como haber grabado esa historia, ¿cierto? Lo que pasó en Betania, Ah, visto desde Mateo, desde Lucas y desde Juan, y redactado de una manera impresionante. Entonces yo lo asimilaba mucho con esta cámara que graba así. Entonces Dios nos puede hablar, ¿cierto? Con Mateo o con Lucas, y en un momento nos damos cuenta cómo la Biblia es dinámica, porque nos enseña con simplemente el carácter de Marta, por qué Marta estaba tan turbada, y entender eso es muy bonito. O sea, yo creo que sí va a ser esa arma letal de la que les cuento. espectacular, ingeniero, se nos ha agotado el tiempo, pero bueno, ingenieros, si hay alguna persona que se quiera comunicar contigo para hacerle tantas preguntas que uno quisiera hacerle, ingeniero, ¿a dónde se pueden comunicar? Al correo electrónico tech, tecmapesa, @gmail.com, tecmapesa@gmail.com. Ahí estaré pendiente de cualquier inquietud. Ingeniero, gracias por esa exposición. Quedamos muy agradecidos, Dios lo bendiga. Amigo oyente, los invitamos para que vuelvan a escuchar este documento, este contenido de suma importancia, para que podamos mirar las dimensiones de lo que es la inteligencia artificial hoy, en esta era que nos ha tocado vivir. Y como siempre, Dios hace las cosas para bien. Debemos utilizar la inteligencia artificial para bien. Y repito, el concepto que nos dio el ingeniero Frank, que me parece muy sencillo, muy fácil de entender, cuando él nos dijo que la inteligencia artificial es la capacidad que tiene una máquina para, para realizar funciones de la mente del ser humano. Vuelvan a ver el video, también lo pueden ver en mi canal, Juan de Jesús Sánchez. Agradecemos nuevamente la enseñanza del ingeniero Fran. Gracias, Lorena, en el control máster. Quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones y hasta otra oportunidad, si así lo concede nuestro amado Padre Celestial.